Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Muy bien, el capítulo número 10 trata de que Lutero desaparece, y una vez que Lutero desaparece va a haber una crisis dentro de la reforma creciente, ¿sí? Porque debemos recordar esto, que recién la reforma estaba echando raíces y hay una crisis dentro de este movimiento. El fanatismo y el verdadero motor de la reforma se van a ver confrontados. Y vamos a analizar cómo se hizo frente a este problema en Wittenberg y también cómo se fue gestando el pensamiento crítico, ¿sí? De qué manera se va a manifestar esto en este capítulo y cómo Dios va a operar a través de los elementos que él ha escogido. Es necesario dejar en claro lo siguiente. Lutero desaparece. La misteriosa desaparición de Lutero va a despertar en los creyentes lamentos y promesas de venganza, porque si le hicieron algo a Lutero, decían sus seguidores, nosotros nos vamos a vengar. Los líderes del papado, los líderes romanos o del romanismo, inicialmente estaban aliviados, ¿sí? Inicialmente estaban contentos de que Lutero haya desaparecido, pero pronto desearon huir de la ira del pueblo y desearon que Lutero volviese, que Lutero apareciese, ¿sí? Porque el pueblo estaba enfurecido a causa de qué? A causa de que Lutero no estaba con ellos, de que no se sabía el paradero de Lutero, y esto va a enfurecer grandemente, al pueblo, y también va a producir un miedo y un terror en los líderes romanistas o en los representantes del papado. ¿Qué sucede? Lutero es arrancado del pueblo, pero la semilla germina en la ausencia. En el capítulo 8 habíamos visto cómo Dios saca a Lutero. ¿Para qué? Para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? Proteger su corazón del ego, proteger su corazón del orgullo, proteger su corazón del ensalzamiento. Porque cuando el ser humano, cuando Dios manifiesta su gloria en el ser humano tiene dos opciones: agachar la cabeza y decir, Señor, la gloria sea para ti, o granjearse la gloria para sí mismo. Y Dios lo liberó a Lutero de esto. Es por eso que lo quitó del pueblo. Culminaba de esta manera el capítulo número 8. Es por eso que la causa dependía, o el progreso de la reforma no dependía de un hombre, sino dependía de la palabra de Dios, porque el único medio, el elemento que iba a despertar las conciencias era la palabra de Dios. En ausencia de Lutero se produjo un efecto multiplicador, ¿sí? La ausencia va a realizar una obra que jamás su presencia hubiese logrado. Sin su jefe, o sea, sin Martín Lutero, eh, nuevos obreros van a asumir la responsabilidad con renovado fervor, con renovado ahínco. Van a ocupar los lugares que habían quedado vacantes. Y es aquí donde va a surgir un enemigo interno. El capítulo nos va a hacer mención de este enemigo interno, que es la falsificación. ¿La falsificación de qué? La falsificación de la reforma, la falsificación de la obra de Dios. Y aquí vamos a ver un contraste entre la obra verdadera y la falsa reforma. La obra verdadera está basada en el principio fundamental de la palabra de Dios, de que la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. Que todo nuestro credo, que toda nuestra enseñanza, que toda nuestra doctrina debe estar basado en la palabra de Dios. La falsa reforma consiste en que van a llegar falsos profetas a Wittenberg, afirmando haber recibido revelaciones directas del ángel Gabriel. Van a rechazar las escrituras, van a rechazar la Biblia y se van a guiar por sus propios sentimientos, por sus propias impresiones, por sus propias ideas,
Y de esta manera van a abrir el camino para el engaño que va a dominar los espíritus. ¿Cómo se gestó esto? ¿De qué manera? El capítulo 10 narra la anatomía del fanatismo. Primero, ¿cómo se manifiesta el fanatismo? El fanatismo se manifiesta al dejarnos llevar por nuestras emociones por encima de la palabra de Dios. Nuestras emociones por encima de la Biblia, por encima de las escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la norma infalible es sustituida por las impresiones variables y presuntas voces divinas. Segundo punto, rechazo del orden. Vamos a ver cómo los estudiantes desprecian la sugestión, la sujeción, van a abandonar las universidades y las escuelas se van a llenar de confusión. Además, el capítulo declara que había un espíritu de soberbia. Hombres incompetentes se van a declarar apóstoles y profetas, comisionados para dirigir la obra de Dios, y como consecuencia de esto va a venir el caos y la ruina, porque la obra va a ser arrastrada al borde del colapso, devolviendo la confianza a los romanistas. Y ellos van a decir: un esfuerzo más y todo será nuestro nuevamente, decían los prelados, decían los romanistas. Un poquito más de esfuerzo y todos estos vuelven a ser nuestros. Y es aquí ahora donde vamos a analizar un poquito cómo se fue dando esto, cómo se fue dando el fanatismo dentro de la experiencia de la reforma en Alemania. Hay 4 pasos bastante interesantes. El primer paso es la infección, ¿sí? El caos se va a desatar en Wittenberg. ¿De qué manera? Primero, la infiltración. Van a llegar personas, van a llegar individuos a Wittenberg declarándose apóstoles y le van a exigir a Melanchthon. Recuerden, Melanchthon era el compañero de Lutero. Lutero no está y Melanchthon ahora está a cargo. Llegan estos hombres exigiéndole el control a Melanchthon. Después va a venir la duda académica, porque los reformadores se van a quedar atónitos y tenían miedo de contristar al Espíritu Santo o ser seducidos por Satanás al hacer frente a estas personas. Como consecuencia de eso va a venir el colapso educativo, porque el pueblo va a ser inducido ¿a qué? Va a ser inducido a descuidar el estudio de la Biblia, a dejarse llevar no por un escrito está, sino por así lo siento, es mi impresión, lo siento de esta manera. Los estudiantes van a despreciar toda su gestión y van a abandonar incluso el estudio y la universidad. Y como consecuencia de eso, los romanistas van a triunfar, porque el desastre inminente está exclamando de que un esfuerzo más y todo va a volver a ser nuestro. Recuerden esto, los mayores enemigos no son los de afuera. Los mayores enemigos de la reforma se levantaron dentro. De entre los amigos de la reforma se levantaron sus peores enemigos. Las verdades que en su momento eran liberadoras se van a usar ahora para crear una anarquía y de esta manera traer la ruina sobre la obra de la reforma en Alemania. Pero ¿qué va a suceder? El segundo paso es la decisión. Lutero en el exilio, Lutero allá escondido en el castillo de Warburg, Lutero va a tener que decidir, va a tomar una decisión, va a retornar, ¿sí? Porque la fe, va a decir Lutero, está por encima de cualquier protección política. ¿Cuál es el riesgo que va a asumir Lutero? Recordemos, Lutero estaba proscripto en todo el imperio. Sus enemigos podían matarlo legalmente. Todo aquel que podía encontrar a Lutero y podía matarlo estaba protegido por la ley. Y a sus amigos estaba prohibido protegerlo. Lutero va a abandonar el castillo de Warburg, porque la obra es de Dios y no va a consentir que se malogre por el fanatismo. Le va a escribir una carta al príncipe elector y le va a decir:
Ninguna espada material puede adelantar esta causa. Dios debe hacerlo sin la ayuda del hombre. Y es aquí ahora donde vamos a ver el plan de Lutero. Recuerda, Lutero no discutió, Lutero no peleó, Lutero no vociferó, sino que Lutero va a tomar las escrituras y Lutero va a elaborar un plan de 7 días de predicación continua. ¿Cuál es el método que va a utilizar? Lutero no ataca con espadas ni con decretos. Lutero acude al púlpito. ¿Acude al púlpito para qué? Para dar un mensaje. Y su mensaje va a ser un mensaje que instruye, va a ser un mensaje que exhorta, un mensaje que amonesta, un mensaje que le va a recordar al pueblo que la violencia destruye el alma, que la violencia no es el camino del evangelio, que la violencia no son los pasos de Cristo. Se va a dirigir a las ansiosas multitudes no con ira, sino con una notable mansedumbre y con sabiduría. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Que el poder del evangelio va a quebrantar la esclavitud del fanatismo. El pueblo va a recobrar la cordura y además vuelve a la verdad siendo guiados únicamente por la palabra del Señor, la Biblia y solo la Biblia. Por último, tenemos la confrontación final y la expulsión, ¿sí? La resolución es el cuarto paso. ¿Cuál es el perfil de un fanático? El fanático es escaso de juicio, ya que se arroga una autoridad celestial. No solo eso, el fanático exige sumisión absoluta y no admite la menor contradicción o reproche. Él no puede estar equivocado. Todos los demás se equivocan menos él, porque él tiene línea directa con Dios y habla con los ángeles. El encuentro, Lutero va a darle oportunidad de entrevista a los fanáticos. Lutero, a pesar de conocer la naturaleza de su fanatismo, va a consentir en recibirlos y escucharlos. El desenlace de esto es que Lutero va a exponer y va a denunciar sus pretensiones basándose estrictamente en las escrituras, en la palabra de Dios. Y no va a usar armas ni guardias, y los impostores derrotados por la argumentación bíblica van a abandonar Wittenberg en el acto, ¿sí? Y la crisis interna que iba a someter o iba a destruir la obra de la reforma es contenida. Ahora, ¿qué va a suceder? Lutero va a decir lo siguiente: siempre esperaba yo que Satanás nos mandara esta plaga. ¿Cuál plaga? La plaga del fanatismo. Porque sus peores enemigos se levantaron de entre sus supuestos amigos. Las verdades que dieron consuelo ahora se van a usar para sembrar confusión. Y Lutero va a temblar al pensar esto. ¿Será posible que así remate la gran obra de la reforma? ¿Será posible que de esta manera termine la obra de la reforma? Pero Lutero va a regresar sin espada material. A pesar de estar proscripto, a pesar de ser reo de muerte, Lutero va a salir de la protección que le daba el castillo, va a volver a Wittenberg. Y allí en Wittenberg, Lutero no va a utilizar fuerza, no va a utilizar el poder militar, no va a utilizar la espada, sino que va a utilizar la palabra de Dios, que ya anteriormente el apóstol Pablo había dicho que la Biblia es la palabra, es una espada de 2 filos, ¿sí? Lutero va a decir: ninguna espada material puede adelantar la causa, sino Dios debe hacerlo sin ayuda humana. El que tenga más fe será el que podrá presentar mejor defensa, va a decir Lutero. No solo de ello, el capítulo nos va a recordar lo siguiente, que el evangelio es libertad, porque Jesús lo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libertad para elegir. Y aquí hay una clara distinción entre el método humano y el método bíblico. El método humano está centrado ¿en qué? Está centrado en la fuerza, y la fuerza produce fingimiento, produce formalismo y produce hipocresía.
porque obliga a las acciones externas, pero no va a transformar jamás el corazón. Lutero va a decir, si me resuelvo a hacer uso de la fuerza, la ruina y la destrucción va a traer como consecuencia la ruina y la destrucción del alma y del cuerpo. Es por eso que Lutero va a utilizar el método divino. ¿Cuál es el método divino? Presentar la Biblia, porque la Biblia va a permitir respetar la conciencia individual. Nadie, ningún ser humano está puesto por conciencia de nadie. Cada uno tiene que tomar una decisión conscientemente. La palabra de Dios va a hacer posible que el corazón se sujete y de esa manera se gana la victoria. Y debemos tener en claro esto, que todo creyente tiene el derecho de hablar, tiene el derecho de compartir, pero no tenemos el derecho de obligar a. Usted no puede obligar a nadie a creer. Usted no puede obligar a nadie a aceptar lo que usted cree o lo que la Biblia enseña. Usted no tiene derecho de obligar a nadie a creer como usted cree. Lutero por 7 días consecutivos va a predicar a las multitudes ansiosas y de esta manera, con sabiduría y mansedumbre, va a quebrantar la esclavitud del fanatismo. Pero algo más el capítulo nos va a dejar en claro, ¿sí? Nos va a dejar en claro el poder de la inacción, porque la profunda revelación de Lutero nos va a permitir que el cambio genuino no requiere coerción humana. El cambio genuino viene a través de la libre circulación de la verdad, de la libre circulación de la palabra, porque los fanáticos exigían sumisión ciega a sus visiones, pero Lutero va a denunciarlos con tal éxito que estos van a dejar la ciudad en el acto, ¿sí? Lutero va a decir, me encaré con el Papa, combatí las indulgencias, prediqué y escribí, esto es todo lo que hice. Sin embargo, dice Lutero, mientras yo dormía, la palabra sola hizo todo. La palabra de Dios sola hizo todo. ¿Qué hizo? Conmovió los corazones, convenció los corazones, denunció las falsedades, denunció el fanatismo y como consecuencia de eso el corazón del pueblo se volvió hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es el costo del fanatismo? El capítulo deja en claro que el costo del fanatismo fue la rebelión, porque el pueblo, quitando el freno de la autoridad civil, se abandonó a sus pasiones. Va y desataron terribles escenas de sedición y de guerra. El líder, el que los dirigía, fue Tomás Munzer. Y Tomás Munzer, dice el capítulo, que apeló al orgullo humano. Tomás Munzer empezó y impulsó la quema de Biblias, argumentando que la letra mata. Y va a exaltar sus propias ideas por encima de las escrituras, porque él decía que recibía instrucciones de parte del ángel Gabriel. La estrategia del engaño es que los príncipes papistas van a culpar falsamente de todo esto a las doctrinas de Lutero. Van a culpar falsamente a todos los seguidores de la religión reformada. Se iban a decir, Lutero, tú provocaste esto, tú provocaste que Munzer empiece una rebelión, tú provocaste que Munzer empiece una sedición y una guerra, fue por tu causa, el culpable eres tú. Satanás no ha cambiado de estrategia. Satanás siempre llama al pecado a lo bueno y bueno a lo que es pecado. Porque los verdaderos siervos van a ser difamados, mientras que los rebeldes son compadecidos como mártires. ¿Sí? Eso las escrituras dejan muy en claro. Y también el capítulo nos muestra que toda la culpa de esta sedición, de esta rebelión, de esta guerra interna, se la van a echar a Lutero y a la religión reformada. Y aquí viene el asunto, ¿sí? Esto es elemental. Usted tiene que tener en claro esto. El capítulo va a hacer una distinción entre 4 pilares de la autoridad religiosa. Por un lado, tenemos al racionalismo. El racionalismo plantea que la fuente es la sabiduría humana.
El racionalismo hace un ídolo de la razón humana, constituyéndolo como el único criterio absoluto para determinar qué es bueno y qué es malo. Por otro lado, tenemos al romanismo, que estaba basado en la tradición y el Papa. Y esto va a atribuir la inspiración infalible al soberano pontífice, al Papa, ¿sí? Ocultando las corrupciones bajo el mandato apostólico, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener el fanatismo desarrollado por Thomas Müntzer. Estaba basado en las emociones y en la imaginación, ¿sí? Porque se va a desarrollar en la rebelión contra toda autoridad, siguiendo los impulsos ciegos y declarando que el único guía es el Espíritu, sin las Escrituras. Y por otro lado está el cristianismo bíblico, lo que en este momento en Alemania era la reforma, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la fuente del cristianismo es la palabra de Dios. Recibe las escrituras como un gran tesoro de verdad inspirada y el toque y la piedra de toque para evaluar toda doctrina y todo espíritu, para evaluar todo concepto, para evaluar toda predicación, para evaluar toda declaración y para evaluar toda actitud de aquellos que se constituyen como predicadores y expositores de la palabra de Dios. No solo ello, el arma definitiva que va a utilizar Lutero para asestar un golpe al fanatismo fue la luz en su propio idioma, fue la Biblia en su propio idioma. Lutero, después de defender la reforma y vencer al fanatismo, Lutero va a volver al castillo de Warburg. Y allí Lutero va a completar la traducción del Nuevo Testamento al alemán y posteriormente también el Antiguo Testamento. Y por primera vez el evangelio fue ofrecido al pueblo de Alemania en su propio idioma, ¿sí? Porque el pueblo alemán tenía hambre de la verdad, porque todos los que sabían leer van a llevar consigo, memorizando grandes trozos de la palabra de Dios. El terror de Roma fue que los sacerdotes se alarmaron porque sus armas carnales de raciocinio eran impotentes contra la espada del espíritu. Su ignorancia va a quedar expuesta ante el vulgo, porque ahora el vulgo va a estudiar la Biblia mucho más que ellos. No solo ello, ¿cómo va a suceder ahora? ¿Qué va a suceder? La Biblia traducida por Lutero ahora va a tener una extensa distribución desde Wittenberg a distintas partes de Europa. Lutero y sus colegas en Wittenberg van a traducir y van a escribir la Biblia al alemán. ¿Y qué va a suceder? Los colportores, que eran monjes desencantados, van a abandonar la indolencia de los monasterios. Incapaces de predicar, se convierten en intrépidos vendedores ambulantes de la Biblia traducida por Lutero y van a cruzar todas las provincias llevando la palabra del Señor. E incluso de día y de noche en las aldeas, los maestros van a empezar a leer las escrituras en alta voz a los pequeños grupos reunidos junto al fuego, porque cada esfuerzo convencía y convertía nuevas almas, y quienes recibían la palabra con alegría la comunicaban con el mismo entusiasmo, con la misma alegría a los demás. Y es aquí donde nuestro capítulo ya va entrando a la recta final, ¿sí? Porque aquí viene ahora la emancipación del intelecto, porque al despertar del yugo papal que mantenía la mente aletargada, que mantenía la mente y la ciencia en oscuridad, porque recuerda, la supremacía papal trajo consigo oscuridad, la Edad Media oscura para toda Europa, pero la Biblia purificó la naturaleza espiritual y le va a dar un nuevo vigor a la inteligencia. No solo ello, va a suceder que los hombres de trabajo, los soldados e incluso niños armados con la Biblia van a demostrar que estaban familiarizados con la verdad mucho más que los sabios
y más elocuentes. Y se van a levantar dentro del pueblo nuevos campeones del conocimiento de las escrituras, jóvenes de mente privilegiada, van a estudiar la Biblia en el idioma original y van a desarmar en debates públicos a los viejos doctores papistas, a los viejos doctores romanistas, porque ahora tenían la Biblia en su propio idioma y nadie podía engañarles con doctrinas falsas y tradiciones que se venían practicando por generación en generación bajo el poder de la supremacía papal. No solo ello. Aquí viene el asunto ahora. La paradoja de la persecución. Porque Roma recurrió a la cárcel, al tormento, al fuego, a la espada. Invirtieron toda su autoridad civil y eclesiástica para detener el avance de la herejía. Pero Jesús dijo lo siguiente: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Los fugitivos convirtieron cada casa particular en un campo abierto y cada campo abierto en un templo. En todo lugar donde iban tenían oportunidad de predicar y de compartir la palabra del Señor y la Biblia en la propia idioma del pueblo. Es así que la persecución no solo sirvió para hacer cundir la verdad, sino que va a resaltar el contraste absoluto entre la obra de Dios y la obra diabólica, entre la obra de Dios y la obra contraria a la voluntad de Dios. Y como consecuencia de esto, el capítulo termina diciendo que tenemos un ancla inquebrantable. ¿Cuál es el ancla inquebrantable? No es la iglesia, no es la religión, no son los líderes, no son los dirigentes, no es el expositor. El ancla inquebrantable es la palabra de Dios. Y el Salmo 119, 130 va a decir que la entrada de tus palabras alumbra a los simples, les da inteligencia, porque recuerda esto: los sentimientos humanos engañan, la fuerza física se corrompe. Solo la palabra pura y sin restricciones posee el poder para liberar la mente y transformar el corazón, de un corazón impenitente a un corazón convertido para la gloria y la honra del Señor. Que Dios te bendiga y su gracia te acompañe, y este capítulo despierte en ti el mismo deseo de compartir la palabra del Señor que tuvieron los alemanes cuando recibieron la Biblia en su propio idioma. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad continúa.